Conectados. Buenas noches, mis queridos hermanos. Bendiciones para todos. Gracias por estar conectados. Aquellos que están en Sudamérica, que son las 8:30 de la noche aproximadamente. También bendiciones para todos los que están en otros países, en otras latitudes. Para mí es un placer y es un privilegio poder estar acá eh, compartiendo una verdad bíblica, una verdad que puede transformar vidas, que puede sanar corazones, una verdad que puede ayudarnos a poder crecer mucho más en nuestra fe. Hoy, viernes 3 de abril de 2026, día viernes que recordamos aquel sacrificio que hizo nuestro Señor, aquel sacrificio que cambiaría la eternidad, que cambiaría el mundo en antes de Cristo y después de Cristo, aquel sacrificio que va a añadir bendición, que va a añadir prosperidad, que va a añadir una manera de vivir diferente, es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy con este mensaje de Viernes Santo, un mensaje corto, las 7 palabras de Jesús. Yo quiero compartir una breve introducción con ustedes y luego vamos a pasar a las 7 palabras de Jesús. He preparado un bosquejo para tratar de no olvidarme de cosas importantes que quiero compartir, que quiero decir a nombre de nuestro Señor, que quiero poder hacer que si vos no, no has tenido una experiencia personal con Jesucristo, o si la has tenido en algún momento y tal vez te sentís apagado, te sentís que estás en un desierto o que estás pasando por un proceso diferente, hoy puedas reactivar tu fe y puedas verlo de una manera diferente. Quiero tomarme unos minutos para poder orar por este tiempo, para poder poner este tiempo en manos de Dios y que pueda ser de gran bendición para tu vida, así como también lo ha sido para mi vida este tiempo. Amado Padre Celestial, bendito Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que utilices este tiempo para poder conocerte más. Ayúdanos, Padre, a través de este mensaje, las 7 palabras de Jesús, a conocerte un poco más, a poder caminar contigo más de cerca, a que descubras nuestro corazón y nos ayudes, Señor, a poder tener un corazón dispuesto y disponible a procurar seguirte, a procurar querer tener una relación más profunda y diferente contigo. Bendice a cada una de las personas que está viendo y que está compartiendo, de tanto de la United Christian Church, United Community Church y algunas otras iglesias que están haciendo vida y que se están conectando con nosotros, para que puedas bendecirles también grandemente a aquellas personas que están a través también de las redes sociales. En el nombre de Jesús, amén y amén y amén. Bueno, la mayoría de las personas espera Semana Santa o como se le dice también la Semana Mayor para tomar un respiro del trabajo, de los estudios, para procurar romper un poco esta rutina del primer trimestre de cada año, que regularmente se convierte en desenfreno, alcohol, fiesta, rumbas. eh, Creo que nosotros como creyentes, como iglesia, somos responsables de poder proclamar al mundo la verdad sobre esta semana y por qué es tan relevante y tan importante para toda la humanidad. La gente en estos tiempos no comprende muy bien lo que es el significado de, de la palabra Semana Santa, no comprende muy bien el por qué, el para qué, y al parecer no ha sido muy suficiente, no ha sido muy claro la explicación que nosotros podemos dar. Yo quiero poder hacer un resumen. Todos nosotros somos pecadores, la consecuencia de nuestro pecado es la separación de Dios, o sea, un Dios perfecto eh, que hemos nosotros a través de nuestro pecado desafiado y apartado. Lo que hemos querido decir es que no estamos interesados en que Dios sea el que guíe nuestros pasos, el que guíe nuestras vidas, y obviamente hemos pretendido, hemos querido vivir mucho mejor en la temporalidad de esta tierra y no prepararnos para una eternidad con Dios.
Dios es amor, dice la Escritura en primera carta de Juan capítulo 4 versículo 8, dice, Dios es amor y Dios quería restaurar la relación que usted y yo tenemos y habíamos tenido rota con nuestro Señor. Y Él hizo un plan maravilloso, un plan en el que nosotros nos tenemos la posibilidad de poder restaurarnos con Él. Y este plan, paradójicamente, no depende de lo que nosotros, separados de Dios, podemos o no podemos hacer. Yo quiero decirte que esto no se trata de buenos y malos, no se trata de cristianos versus el resto del mundo, no, hermanos. Todos nosotros hemos pecado y nos hemos apartado de poder estar en la presencia de Dios y todos nosotros hemos desafiado al Dios de la creación y esto fue lo que hizo que Dios erigiera un plan fuera de nuestro pensamiento, fuera del nivel de presentación, del nivel personal, del nivel de entendimiento que nosotros pudiéramos manejar. Jesús vendría a este mundo con el plan, con el propósito de pagar un precio. Todo el mundo ha escuchado que Jesús murió en la cruz del Calvario, todo el mundo ha escuchado que Jesús resucitó al tercer día, todo el mundo ha escuchado que Jesús es el perdón de los pecados, pero eventualmente no podemos comprender lo que hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo y la magnitud de su entrega, de su sacrificio. Lo que es cierto es que aquel sacrificio nos dejó libres y limpios. Jesús no solamente era el Hijo de Dios, Jesús era el mismo Dios hecho hombre, todo Dios. La plenitud de Dios habitaba en el Hijo. Jesús no cometió pecado. Y quiero aclarar algo en esta introducción. Jesús no necesitaba pagar ningún precio de ningún pecado porque él mismo no cometió pecado, nunca pecó, él obedeció perfectamente la instrucción y el plan del Padre. Ahora, Jesús y los discípulos, un día como ayer, el día de la Pascua, del Pesaj, celebrando aquel día o aquella noche cuando el Señor decidió rescatar a Israel de Egipto, Jesús come la Pascua con los discípulos. Y en medio de la Pascua, lo que nosotros llamamos la última cena, Jesús va a hacer revelaciones profundas que sus discípulos aún no estaban listos para recibir. En aquella Pascua, recordamos el lugar, se llamaba el aposento alto. El Señor lava los pies de los discípulos. Satanás utiliza a Judas para traicionar a Jesús. Jesús promete la venida del Paracletos, conocido también como el Espíritu Santo. Jesús ora por los discípulos. Y luego de todo esto, salió. Se encontró con Judas, con los soldados y con los guardias de los sacerdotes, que en la oscuridad, así trabaja el diablo, en la oscuridad va a hacer el mal. Judas lo besó, Jesús fue arrestado y todo aquello quedó para la historia como una de las mayores y de las peores traiciones que puede tener la humanidad. Casi inmediatamente, en las pocas horas siguientes, Pedro, el apóstol Pedro, después llamado el apóstol Pedro, traicionaría al Señor, lo negaría 3 veces antes de que cantara el gallo. El resto de los discípulos corrió y se escondió. Jesús fue enjuiciado secretamente por los mafiosos religiosos de la época. Fue hallado culpable de crímenes que no cometió con falsos testigos. Mientras que la mayoría de las personas dormía aquel viernes en la madrugada, aquel día en la madrugada, Jesús fue sentenciado a muerte. Cada profecía sobre el Mesías, de Mesaya, se seguía cumpliendo. Nadie lo entendió en aquel momento, pero un pequeño grupo pidió que lo liberaran. Un muy pequeño grupo comenzó a tal vez de pedir la liberación y sin embargo, toda la trama estaba hecha
para que después una mayoría pidiera que fuera liberado un asesino, un sedicioso, el famoso Barrabás. El pueblo que había visto a Jesús haciendo milagros, que había visto a Jesús comportándose de una manera correcta, ese mismo pueblo se transformó por la manipulación y por la dirección evidentemente de los religiosos del tiempo y terminaron pidiendo que liberaran a Barrabás. Se le había dado la oportunidad de liberar a alguien. Poncio Pilato se lava las manos al ver que no podía salvar a Jesús, se lava las manos, pero él era el responsable de que Jesús fuera también a la cruz. El evangelista Marcos dice que más o menos a las 9 de la mañana sería crucificado Jesús. Obviamente aquí estoy haciendo un intento de resumir tantos acontecimientos porque quiero llegar a las 7 palabras. Mi intención es que hoy podamos recordar lo que sucedió en esta cruz, que podamos recordar cómo, por qué, y que podamos tratar de subirnos en la cruz con el Señor Jesús, que podamos ver lo que sintió, lo que pasó, lo que vivió y cómo nosotros hoy podemos comprenderlo para nuestra vida. Vayamos entonces en un orden. Yo voy a ir leyendo algunos versículos, voy a irlos compartiendo con ustedes. Primero está el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 43. En el Evangelio de Lucas no solamente hubo maltrato, no solamente hubo abuso físico y verbal antes de la crucifixión, sino que él fue objeto de un escarnecimiento público. El discípulo Lucas, escribiría, y voy a buscar el texto que quiero leer, en la versión que quiero leer. eh, el discípulo Lucas, que por cierto Lucas sería una persona muy cercana al apóstol Pablo. Es importante conocer entonces que Lucas recibe parte de la tradición de lo que el apóstol Pablo dice, que en este versículo 43 dice, em, le dice la gente desde abajo, desde afuera, en los versículos 40, 41, 42, ¿por qué ni siquiera ellos habían entendido lo que estaba pasando con el Señor? Y uno de los malhechores que estaba guindado con el madero con el Señor le dice, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro malhechor que estaba allí con el Señor dice, reprendiendo al primero, ni siquiera temes a Dios a pesar de estar bajo la misma condena. Nosotros realmente merecemos lo que estamos recibiendo, merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús dijo allí en la cruz, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Como dicen algunos de los proateos, ¿verdad? Aquellos que quieren ser ateos, déjame ver tu Dios imaginario. Uno de los delincuentes, en este caso, algunos le dicen el ladrón bueno, uno de los delincuentes comprendió que ese momento final también de su vida era un tiempo para arrepentirse, era un tiempo para poder poner en perspectiva toda su vida y reconoce que este Jesús que está allí, que es Dios allí, reconoce que no ha hecho nada, pero que él sí es merecedor de todo lo que se le había condenado y clama a Jesús para decirle que recuerde, que lo recuerde. Probablemente estaba acordándose de alguno de los salmos del rey David, donde David dice, he pecado, lávame, límpiame con hisopo. Probablemente este ladrón sabía que este Mesías tenía la capacidad de perdonar. Te pregunto, en esta primera palabra de Jesús, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Has reconocido a Jesús como el Mesías? ¿Has reconocido a Jesús como el Señor y el Salvador? ¿Le has entregado tu vida?
¿Has permitido que Jesús venga a morar en tu vida? Esto creo que es algo muy importante que nosotros debemos considerar de esta primera palabra de Jesús, que es una palabra definitivamente de esperanza para todos nosotros. Escúchame bien, Jesús no te está llamando a compartir en una religión o en una iglesia. Jesús te está llamando a que le conozcas a Él directamente. La segunda palabra está en Juan 3, 19, 27, perdón. Juan 19, 27. Jesús, perdón, quiero ir a la segunda palabra, Juan 19, 26. Pido disculpas, Juan 19, 26. Jesús sabía cuánto dolor tenía en ese momento de la crucifixión. Ahí estaba su madre, estaba también María, la mujer de Cleofás, y María Magdalena. Pero ahí estaba Jesús viendo a su mamá, estaba allí María, estaba al lado de su discípulo Juan. El Señor entendía el dolor que tenía su propia madre. Él no pensaba en sí mismo en ese momento de crucifixión. Así que para consolarla, le dice a Juan, su discípulo amado, que le representaría a él mismo como hijo, que tratara a esta mujer como si fuera su hijo. Y Jesús le dice en el versículo 26 del Evangelio de Juan, y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a que él amaba, que estaba cerca de allí, le dijo a su madre, mujer, ahí está su hijo. Eso es un creyente, hermanos. El buen hijo que todos quieren tener. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Jesús nos está llamando hoy a que nosotros podamos comprender que una persona que dice creer en Jesús es un creyente que debe tener una vida transformada y que debe de alguna manera poder ser representante de ese Jesús delante de las madres del mundo, delante de los padres del mundo, delante de las situaciones que están presentándose y que están pasando en el mundo entero. Si vos crees ser un buen creyente, la pregunta que nos viene sobre esta segunda palabra de Jesús es, Jesús pudiera decir, madre, ahí está tu hijo, ahí está tu hija, esta persona, este creyente me representa, me puede representar delante de ti y delante de la sociedad. Esto sería una pregunta de reflexión para todos nosotros. La tercera palabra de Jesús, la tercera palabra de Jesús estaría también allí en el Evangelio de Juan, en el mismo Evangelio de Juan, en el mismo capítulo 19, pero ahora un verso más adelante. Dice el versículo 27. Después dijo Jesús al discípulo, ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Jesús era el hijo mayor de María, creo que eso lo sabemos todos. El resto eran hijos menores. Jesús era el representante paterno dentro de su familia. En aquella cultura, él era el proveedor del hogar y era el responsable de su madre y de sus hermanos menores. Pero hay algo adicional en medio de esto. En Juan 7:5 nos dice que sus propios hermanos no creían en él. Jesús quería dejar a su madre al cuidado de uno de sus discípulos fieles, uno que sería uno de los apóstoles más prominentes, un hombre de fe y un mártir. Jesús mostró con aquellas palabras lo buen hijo que fue, preocupado y ocupado en su madre, en sus hermanos seguramente también. Estaba en el momento más difícil, pero no la dejó de lado. No dejó de lado a su madre, a María. Quiero hacerte una pregunta como creyente en esta tercera palabra de Jesús para nuestra vida, tercera palabra allí en la cruz. Jesús todavía no ha pensado en él. Jesús ha dado tres palabras no pensando en él. ¿Amas a tus padres como Jesús amó a los suyos? Y aquí una pregunta muy poderosa, hermanos, para cada uno de nosotros. ¿Honra
a tu padre y a tu madre. Más allá de la promesa que viene después de este mandato de Dios. Dios quiere que nosotros seamos transformados y revestidos desde adentro hacia afuera. Y la pregunta claramente establecida acá es si realmente vos amas a tus padres como el mismo Jesús lo haría. Si vos proteges, cuidas a tus padres, sobre todo si tienes padres mayores, que no pueden tampoco valerse por sí mismos. Más allá de que si el padre o la madre lo merece o no lo merecen, Jesús pide a los creyentes que tengamos un corazón transformado por el poder de su Espíritu Santo. Un corazón guiado a través de su bendita palabra. Y en esta bendita palabra podemos ver, en la palabra anterior vemos cómo Jesús habla a su madre y le dice, ahí está tu hijo, ahí está uno de mis representantes, ahí está uno de los que yo puedo llamar discípulos míos, pero ahora está encomendando una tarea y está diciendo, ahí tienes a tu madre. Desde aquella misma hora Juan tomó a María como bajo su cuidado en su propia casa. La pregunta es si nosotros estamos cuidando a nuestros padres o si estamos llenos de excusas. Tengo mucho trabajo, no tengo dinero, no tengo tiempo y pare de contar. Creo que son situaciones de reflexión de cómo Jesús allí, estando en la cruz del Calvario, seguía acordándose de la necesidad de proteger, de cuidar a su propia madre. La cuarta palabra que tenemos hoy en, en este compartir está en el Evangelio de Marcos, el Evangelio según Marcos, en el capítulo 15, uno de los últimos capítulos del Evangelio. En el versículo 34 específicamente, tenemos esta famosa palabra. Dice el evangelista que cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y dice que a esa hora, la hora novena, Jesús tuvo un clamor, exclamó con voz muy fuerte. Jesús sabía cuánto dolor tenía en ese momento. Jesús hace en ese tiempo una referencia a un salmo llamado salmo mesiánico, profético, que es el Salmo 22, versículo 1. Recuerden que Jesús vivió una vida perfecta, sin pecado, lo que quiere decir que tuvo una comunión perfecta con el Padre. Esto es muy importante. Tenía una comunión perfecta con el Padre. Nunca faltó esa comunión perfecta. Pero en este momento de esta cuarta palabra, Jesús tiene que ser separado temporalmente de la perfecta comunión con el Padre. En el momento en que cargan nuestros pecados. Y Jesús dice en arameo, Eloí, Eloí, lema sabachthani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él nunca supo lo que era pecar. Él tampoco entendía las consecuencias del pecado en vida propia. No tuvo consecuencias de pecado en vida propia. Seguramente experimentó lo terrible que ocurre en el corazón de un pecador, pero no solamente de uno, sino de todos los pecadores de todas las épocas. En ese momento el perfecto, el hijo amoroso, el hijo amado, decidió entregar su propia vida para que vos y para que yo tuviéramos la posibilidad de ser restaurados, tuviéramos la posibilidad de ser perdonados. El perfecto por los imperfectos. Algunos pueden confundir este término cuando él dice, ¿por qué me has abandonado? Algunos pueden pensar que Dios, el Padre, abandonó al Hijo en el momento más difícil. Pero aquí estamos hablando de una profunda reflexión teológica. El Padre no puede estar donde hay pecado. Y Jesús se hizo pecado en ese momento por nosotros. Y en ese momento hubo una ruptura en la comunión perfecta del Hijo con el Padre, a consecuencia de la culpa del pecado de toda la humanidad. Eso es amor. Eso es amor del más puro. Esa es la entrega perfecta del Hijo perfecto a un Padre perfecto
que quería restaurar una relación absolutamente rota y corrompida hasta ese momento. En la quinta palabra, regresamos al Evangelio de Juan, capítulo 19. Quinta palabra, Evangelio de Juan, capítulo 19. Jesús, y bajen allí hasta el versículo 28. Jesús había sufrido varias penurias de la muerte más violenta y terrible que podía vivir un ser humano en ese momento, la crucifixión. Podemos ver varios salmos, el Salmo 22:15, el Salmo 69:21, donde proféticamente habían dicho lo que iba a pasar con el Mesías. En ese momento seguramente Jesús tenía fiebre, estaba deshidratado, estaban pasando demasiadas condiciones físicas, biofísicas, bioquímicas en el cuerpo de Jesús. Y en este tiempo, después de esto, Jesús, la humanidad del Hijo de Dios hecho hombre, dice la Escritura que sabiendo Jesús que ya todo se había consumado, ya él había dicho que había sido abandonado. En ese momento, Jesús dice, tengo sed. Una declaración tan poderosa de la humanidad de nuestro Señor. La necesidad de un moribundo, avergonzado, desnudo, una bola de sangre estaba en esa cruz de toda la paliza que le dieron, de cómo desgarraron su cuerpo, de cómo maltrataron su rostro, su cabeza, de cómo fue crucificado un hombre humilde, un hombre manso, un hombre no violento, un hombre que no había cometido pecado, que no había maldad en su corazón. Este hombre pide un poco de agua, mostrando la necesidad más profunda que puede tener el ser humano de poder tomar agua, de poder dispensar a sus órganos maltratados, golpeados, moribundos, colapsados completamente, los riñones, los pulmones, el sistema nervioso central. Y sin embargo, hermanos, y sin embargo, no recibió agua, sino vinagre. Tal vez hoy tengamos que recordar lo amargo que es el mundo ante la necesidad de un desvalido. Hoy que miles de niños están siendo abusados de diferentes maneras por sus padres, por sus tíos, por sus abuelos, por profesores, por maestros, que están siendo violentados sistemáticamente, que las guerras están asesinando y asediando a cientos de miles de personas. Podemos recordar que estos pequeñitos tal vez nos están pidiendo un vaso con agua. Nos están diciendo, tengo sed de justicia, tengo sed de amor, tengo sed, tengo la necesidad más profunda de recibir un abrazo, de recibir que alguien me hable de Dios. Tengo sed para poder tragar, para poder pasar la amargura de mi corazón, de mi ser, de mi necesidad. Y tal vez la pregunta que tengo para todos los creyentes, sin importar si son evangélicos, católicos, es si nosotros somos como aquellos verdugos que no tenían clemencia. Gastamos horas en redes sociales viendo chistes, cosas lindas, cosas locas, pero no nos atrevemos a leer las noticias que duelen. No nos atrevemos a tener empatía por un mundo que requiere de amor, que requiere de presencia. El Señor Jesús, en esta declaración de tengo sed, creo que nos hace un llamado de atención a nosotros. Jesús, en la vida de cada una de las personas necesitadas, de los inocentes, que nos está pidiendo agua, y nosotros tenemos que, en lugar de dar vinagre, de dar más amargura y más dolor, probablemente debamos de dar un vaso de agua eterno. Llegamos a la sexta palabra en Juan 19:30, ahí mismo en el Evangelio de Juan. El Señor ya sabía que su tiempo había llegado, ya sabía que no había más nada que hacer. Dice
que Jesús cuando tomó el vinagre que le dieron con aquella rama de hisopo, que se lo acercaron a la boca, el Señor dijo una palabra en griego que es tetelestai. Tetelestai en griego significa algo así como pagado está, consumado es, se pagó la deuda, todo, no se debe absolutamente nada. Y dice la Biblia que allí, inclinando su cabeza, eh, entregó su espíritu. Yo quiero compartirles que esto de todo cumplido, todo pagado, todo completado, todo cancelado, no queda ninguna deuda. Satanás creyó que había asesinado al Hijo de Dios. Satanás creyó, quiero decirte, que Satanás creyó que había vencido. Él creyó que sacando del juego al Hijo de Dios tendría la posibilidad de seguir gobernando el mundo y de ser el rey por siempre y para siempre. Satanás no supo nunca, no se enteró nunca de que justamente el plan que había era de que Jesús pagara el precio de toda la eternidad, de toda la humanidad, y que gracias a a este sacrificio sería suficiente para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Vamos entonces para definir las palabras del Señor Jesús. Voy a resumir las palabras del Señor Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, en Lucas 23:34. Eso fue lo primero que habíamos leído. De cierto te digo que estarás conmigo hoy en el paraíso, Lucas 23:43. Mujer, he ahí a tu hijo, Juan 19:26 y 27. Hijo, he ahí a tu madre, Juan 19:27. Dios mío, ¿por qué me has abandonado, me has desamparado? Marcos 15:34 y un paralelo en Mateo 27:46. Tengo sed en Juan 19:28. Consumado es Juan 19:30. Y ahora quiero cerrar con Lucas 23:46. Lucas 23:46. Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El soldado romano, dice la escritura, que escuchó aquel grito y alabó a Dios porque entendió que Jesús era verdaderamente justo. Lucas 23 es un cierre para hacernos entender que el Señor Jesús tenía que dar testimonio de sí mismo y lo hizo allí en el Calvario. Y los centuriones que estaban alrededor, o el centurión que estaba alrededor, dice la escritura, dice el evangelista Lucas, que glorificaba a Dios diciendo que Jesús realmente era inocente. Toda la multitud que se había reunido para presenciar aquel espectáculo, al observar lo que había pasado, dice la palabra, hermanos, se volvieron golpeándose el pecho. Jesús murió y derramó toda su sangre, pagó el precio del pecado por ti y por mí. La pregunta que yo tengo para terminar es, ¿crees que Jesús hizo el sacrificio completo para poder restaurar tu relación con Dios? La pregunta que tengo es, ¿realmente hemos comprendido el valor de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario? Yo quiero animarte, si nunca has tenido una experiencia personal con Jesucristo, que puedas entregar tu oído a escuchar lo que Dios quiere decirte. Con amor eterno te he amado. He esperado el tiempo para presentarme a ti. Y aquí he enviado a mi Hijo para darte perdón de pecados, salvación y vida eterna.
La palabra dice que si crees en esto de todo corazón, tu vida, tu fe ha sido restaurada delante del Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. Ahora quiero decirte a vos que estás dentro de una iglesia, estás dentro de una congregación, que haces vida en UCC, dentro de United Community Church acá en Buenos Aires. De estas 7 palabras que escuchamos del Señor, ¿cuáles de estas palabras estás aplicando a tu vida? ¿Sos testimonio de lo que Dios quiere que pase en la vida tuya, en la de tu familia y en la de tu comunidad? Creo que tenemos mucho para poder revisar y mucho para poder dar gracias a Dios de por qué hoy viernes 3 de abril del 2026 estamos recordando aquellas 7 palabras que Jesús diría en la cruz del Calvario y que significarían para nosotros todo el proceso de restauración y de perdón que como hijo queríamos tener con el Padre. Oro para que el Señor pueda darte fe, una fe suficiente para poder avanzar, para poder crecer, para poder entender la profundidad de la verdad bíblica que Dios quiere para tu vida. Y le pido al Señor que nos permita a nosotros, todos los cristianos, ser canales de bendición para que otros puedan conocer al Señor Jesucristo, puedan salvarse, puedan ser restaurados y puedan iniciar una nueva vida. Te doy las gracias por haber participado. Gracias por este tiempo que me permitiste compartir contigo. El Señor te bendiga y recuerda que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios te bendiga. Dios me los cuide a todos los que están por aquí.